Si se invierten $21,000 en una cuenta por 20 años, encuentre el valor de la inversión al final de 20 años si el interés es primero un 8% de interés simple por año, y luego un 8% de interés compuesto anualmente. Para determinar el saldo final utilizando un interés simple, usaremos la fórmula A igual a P sub 0 por la cantidad 1 más RT, donde A es el saldo después de T años. P sub 0 es el saldo inicial, R es la tasa de interés simple anual como decimal y T es el tiempo en años. Lo que significa para la fórmula de interés simple, P bajo 0 es $21,000. R es 8%, que debe expresarse como decimal. 8% es igual a 0.08, y T, el tiempo en años, es 20. Lo que significa que la cantidad después de 20 años, A, es igual a P bajo 0, que es $21,000, multiplicado por la cantidad 1 más R multiplicado por T, que es 0.08 por 20. Y ahora vamos a evaluar esto en la calculadora. Tenemos 21,000 veces la cantidad 1 más 0.08 veces 20. Y entra. El saldo será exactamente $54,600. Recuerde, por interés simple, los pagos de intereses se basan en una inversión inicial de $21,000. No se basa en el saldo creciente de la cuenta cada año. Ahora determinemos el balance utilizando 8% de interés compuesto anualmente. Para determinar el saldo final, utilizaremos la fórmula de interés compuesto que se muestra aquí, donde A es la cantidad después de T años. P sub 0 es el saldo inicial o la inversión inicial, R es la tasa de interés anual expresada como decimal, N es el número de compuestos por año y T es el tiempo en años. Entonces, para la fórmula de interés compuesto, P bajo 0 sigue siendo $21,000. La tasa de interés anual sigue siendo del 8%. Que como decimal es 0.08. T, el tiempo en años, sigue siendo 20. Pero debido a que hemos compuesto intereses anualmente, N, el número de compuestos por año, es 1. Lo que significa que la cantidad A después de 20 años usando 8% de interés compuesto anualmente es igual a 21,000. Veces la cantidad 1 más R dividido por N será 0.08 dividido por 1. Sin embargo, debido a que estamos dividiendo por 1, podríamos dejar eso elevado a la potencia de N veces T, donde N es 1 y T es 20, dándonos un exponente de 1 por 20. Y ahora volvamos a la calculadora. Tenemos 21,000. Multiplicado por la cantidad 1 más. Por supuesto, 0.08 dividido por 1 es solo 0.08. Y una vez 20 es 20, entonces elevamos esto a la potencia 20 y presionamos Enter. Nos dicen que redondeemos al centavo más cercano. Como tenemos un 0 en el tercer decimal, el valor es de aproximadamente $97,880 con 10 centavos. Ahora, puede que se sorprenda de cuánto más grande es el saldo con intereses compuestos, pero cuando tenemos intereses compuestos anualmente, los intereses se pagan sobre el saldo creciente, no solo el saldo inicial. Nuestros intereses se pagan sobre los intereses ganados año tras año durante 20 años. Espero que hayas encontrado esto útil.